Damas y caballeros, ¿sabes esa sensación cuando alguien te dice algo que te hiere y sientes que todo tu cuerpo se tensa, como si una ola de calor subiera desde tu pecho hasta tu rostro, y lo único que quieres es responder con la misma intensidad, devolver el golpe con palabras afiladas que sabes que van a doler tanto como te dolió a ti? Yo conozco esa sensación. La he vivido tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo cuando era más joven y alguien me faltaba el respeto. Sentía que mi honor dependía de responder inmediatamente, de no dejarme, de demostrar que yo también tenía carácter. Pero los años me enseñaron algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones humanas. Me enseñaron que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la respuesta consciente. Y hoy quiero compartir contigo 10 lecciones que transformaron mi vida, 10 principios que me liberaron de esa prisión invisible que es vivir constantemente enfadado con los demás. La primera lección que aprendí fue entender que la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad más pura que he descubierto. Cuando te enfadas con alguien, cuando guardas ese resentimiento en tu pecho, cuando pasas horas, días, semanas pensando en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te traicionaron, la única persona que realmente sufre eres tú. El otro tal vez ni siquiera está pensando en ti. Tal vez está durmiendo tranquilamente mientras tú das vueltas en la cama, reviviendo el conflicto una y otra vez en tu mente. Recuerdo una vez que tuve un desacuerdo fuerte con un colega. Fueron palabras duras, acusaciones que me dolieron profundamente porque cuestionaban mi integridad. Durante semanas no pude sacármelo de la cabeza. Cada mañana me despertaba y lo primero que llegaba a mi mente era esa conversación. Recreaba el momento, pensaba en todas las cosas que debía haberle dicho, en todas las formas en que podría haberlo puesto en su lugar. Me consumía hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que él estaba viviendo su vida normalmente mientras yo me estaba destruyendo por dentro. Él no estaba sufriendo, yo sí. Y en ese momento entendí que mi ira solo me estaba envenenando a mí mismo. La segunda lección es comprender que detrás de cada comportamiento hay una historia que desconocemos. Vivimos en un mundo donde juzgamos rápidamente a los demás sin conocer realmente por qué actúan como actúan. Ese conductor que te cerró el paso y casi te hace chocar, tal vez está corriendo al hospital porque su hijo tuvo un accidente. Esa persona que te contestó de mala manera en el supermercado, tal vez acaba de recibir la peor noticia de su vida. Tu jefe, que te gritó sin razón aparente, tal vez está atravesando una crisis personal que tú no conoces. No estoy justificando las malas acciones, pero estoy diciendo que cuando entiendes que cada persona lleva una mochila invisible, llena de experiencias, traumas, miedos y dolores que tú no puedes ver, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Empiezas a desarrollar algo que es absolutamente transformador en las relaciones humanas, la compasión. Y la compasión no significa ser débil o permitir que te falten al respeto. La compasión significa entender que el comportamiento de los demás muchas veces no tiene que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. La tercera lección que transformó mi vida fue aprender a separar a la persona de sus acciones. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como seres humanos. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, inmediatamente etiquetamos a toda la persona. Si alguien me miente, digo que es un mentiroso. Si alguien me traiciona, digo que es un traidor. Si alguien se comporta de manera egoísta, digo que es una persona egoísta. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Las personas no son sus acciones. Las personas son seres en constante evolución, que a veces toman decisiones equivocadas, que a veces actúan desde el miedo, desde la herida, desde la confusión. Yo mismo he hecho cosas en mi vida de las que no me siento orgulloso. He dicho palabras que quisiera no haber dicho. He tomado decisiones que lastimaron a personas que amo. Pero eso no me convierte en una mala persona. Me convierte en un ser humano imperfecto que está aprendiendo, que está creciendo, que está tratando de ser mejor cada día. Y si yo merezco esa gracia, si yo merezco que me vean más allá de mis errores, entonces los demás también la merecen. La cuarta lección es entender el poder transformador del silencio. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que el que grita más fuerte es el que tiene razón, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Yo solía pensar que quedarme callado cuando alguien me atacaba era señal de cobardía. Pensaba que si no respondía la gente iba a pensar que no tenía argumentos o que estaba aceptando la acusación. Pero aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es la expresión máxima del control propio. Hay momentos en los que la mejor respuesta es no dar respuesta.
Hay situaciones donde las palabras solo van a echar más leña al fuego. He estado en discusiones donde sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto de vista. Pero con el tiempo aprendí que a veces las personas no están listas para escuchar. A veces están tan encerradas en su propia narrativa, tan convencidas de su versión de los hechos, que nada de lo que digas va a cambiar su perspectiva. Y en esos momentos el silencio es oro. El silencio te permite mantener tu paz interior. El silencio te da tiempo para procesar tus emociones antes de reaccionar de una forma de la que después te puedas arrepentir. La quinta lección que me cambió la vida fue comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Vivimos como si cada desacuerdo, cada diferencia de opinión, cada comentario desagradable fuera una guerra que tenemos que ganar. Pero la realidad es que la vida es demasiado corta para estar constantemente en modo de combate. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir qué vale la pena defender y qué es simplemente ruido que no merece tu energía. Yo solía discutir por todo. Si alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo, ahí estaba yo listo para debatir. Si alguien me criticaba, inmediatamente saltaba a la defensiva. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. Me pregunté, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Va a importar dentro de 5 años? ¿Esta discusión va a mejorar mi vida de alguna manera o solo va a drenar mi energía y robar mi paz? Y cuando empecé a filtrar los conflictos a través de esa pregunta, me di cuenta de que el 90% de las cosas por las que me enfadaba no valían ni 5 minutos de mi tiempo. La sexta lección es algo que suena simple, pero que requiere una práctica constante. Aprender a ver tus propias fallas antes de señalarlas de los demás. Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es tan cómodo juzgar, criticar, señalar todo lo que los demás hacen mal mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. Pero cuando desarrollas el hábito de la autorreflexión, cuando te miras al espejo con honestidad y reconoces que tú también cometes errores, que tú también has herido a otros, que tú también tienes áreas en las que necesitas crecer, algo mágico sucede. Desarrollas humildad y la humildad es el antídoto perfecto contra la ira. Porque cuando eres consciente de tus propias limitaciones, cuando reconoces tu propia humanidad, te vuelves mucho más tolerante con las limitaciones de los demás. Recuerdo una vez que estaba muy molesto con un amigo porque me había decepcionado. Había quedado de ayudarme con un proyecto importante y a último momento me dejó plantado. Estaba furioso, sentía que me había traicionado, que no valoraba nuestra amistad. Pero entonces recordé todas las veces que yo también había fallado a otras personas. Todas las veces que había prometido algo y no lo había cumplido. Todas las veces que mis propias circunstancias me habían llevado a decepcionar a alguien. Y en ese momento mi ira se transformó en comprensión. La séptima lección es entender que perdonar no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Hay una idea equivocada, muy extendida, de que perdonar significa decirle a la persona que te lastimó que lo que hizo está bien. Pero eso no es perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar la carga del rencor para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Es liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado a ese momento de dolor. He conocido personas que llevan años, décadas, incluso aferrándose a resentimientos del pasado. Personas que no le hablan a un hermano por algo que pasó hace 20 años. Personas que no perdonan a un padre, a una madre, a una expareja, y viven con ese peso en el corazón día tras día. Y lo triste es que esa carga solo les está haciendo daño a ellos. La otra persona tal vez ya ni recuerda lo que pasó, o tal vez sí lo recuerda, pero ya siguió adelante con su vida. Pero ellos se quedan estancados en ese momento, reviviendo el dolor una y otra vez, negándose la posibilidad de sanar. Yo tuve que perdonar cosas muy dolorosas en mi vida, traiciones que nunca imaginé que viviría, palabras que nunca pensé que escucharía de personas que amaba. Y te puedo decir que perdonar fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más liberador. La octava lección es aprender a comunicarte desde la asertividad y no desde la agresividad. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de comunicación, pero muchas veces las confundimos. La agresividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera que ataca, que hiere, que busca hacer sentir mal a la otra persona. La asertividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y respetuosa, sin atacar, pero también sin someterte. Yo solía pensar que si no era agresivo en mis respuestas, las personas no me iban a tomar en serio. Pensaba que tenía que levantar la voz, que tenía que ser duro,
que tenía que demostrar fuerza para que respetaran mis límites, pero aprendí que la verdadera fuerza está en poder decir lo que piensas y sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer sentir pequeña a la otra persona. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes expresar tu desacuerdo sin ser agresivo. Puedes defender tus derechos sin pisotear los derechos de los demás. Y cuando aprendes a comunicarte desde ese lugar de respeto mutuo, las relaciones cambian completamente. Los conflictos se reducen dramáticamente, porque las personas sienten que pueden hablarte, que pueden expresarse contigo sin miedo a ser atacadas. La novena lección es comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esto no significa que todos estén haciendo un buen trabajo. Significa que dentro de sus limitaciones, dentro de su nivel de conciencia actual, dentro de su capacidad emocional del momento, están haciendo lo que pueden. Hay personas que tienen herramientas emocionales muy básicas para manejar los conflictos. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse de manera saludable porque nunca nadie les enseñó. Hay personas que responden con violencia verbal o emocional porque es lo único que conocen, porque es lo que vieron en su casa cuando eran niños. No estoy diciendo que tengas que aceptar comportamientos abusivos. No estoy diciendo que tengas que quedarte en relaciones tóxicas. Pero estoy diciendo que cuando entiendes que las personas actúan desde su nivel de evolución personal, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Dejas de pensar que todo lo que te hacen es un ataque directo contra ti y empiezas a ver que muchas veces es simplemente el reflejo de sus propias heridas no sanadas. La décima y última lección, la más importante de todas, es entender que tu paz mental vale más que tener la razón. En nuestra sociedad existe una obsesión enfermiza con tener la razón. Queremos ganar cada discusión. Queremos probar que nuestro punto de vista es el correcto. Queremos que los demás admitan que se equivocaron, pero ¿a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad, tu paz interior, tus relaciones, tu salud mental? Solo por demostrar que tienes la razón, he llegado a un punto en mi vida donde prefiero mantener mi paz que tener la razón. Eso no significa que no tenga opiniones o que no defienda mis valores. Significa que he aprendido a elegir mis batallas con sabiduría. Significa que entiendo que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesidad de que esa persona admita que yo tengo la razón. Significa que puedo soltar la necesidad de convencer a todo el mundo de mi perspectiva. Hay una libertad increíble en ese soltar, una ligereza en saber que no tienes que cargar con el peso de corregir a cada persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. Estas 10 lecciones no las aprendí de la noche a la mañana. Fueron años de tropiezos, de errores, de situaciones donde reaccioné de formas que no me enorgullecen. Hubo momentos en los que exploté cuando debía haber respirado profundo. Hubo veces en las que dije cosas hirientes que no puedo retractar. Hubo relaciones que dañé porque no supe manejar mi ira. Pero cada error fue una oportunidad de aprendizaje. Cada caída me enseñó algo valioso sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Y hoy puedo decirte con total honestidad que mi vida es completamente diferente desde que empecé a aplicar estos principios. La realidad es que vivir sin enfadarte nunca con nadie no significa que te conviertas en una persona que acepta todo, que no tiene límites, que deja que los demás le falten al respeto. Todo lo contrario, significa que te conviertes en una persona tan segura de sí misma, tan centrada en su propia paz, que no necesita reaccionar emocionalmente ante cada provocación. Significa que desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Reaccionar es automático, es instintivo, es emocional, es perder el control. Responder es consciente, es meditado. Es elegir cómo quieres actuar en lugar de dejar que tus emociones te controlen. He visto cómo estas lecciones han transformado no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que han decidido aplicarlas. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperarse cuando ambas partes aprenden a no enfadarse por cada pequeña cosa. He visto relaciones entre padres e hijos sanar cuando hay disposición de perdonar y de comunicarse desde el respeto. He visto amistades de décadas romperse por orgullos heridos y he visto otras florecer cuando hay humildad y compasión. Lo que más me fascina de este camino es que no se trata de llegar a un destino final donde ya nunca más sentirás ira. Se trata de desarrollar las herramientas para gestionarla de manera saludable cuando aparezca, porque va a aparecer, eres humano. Vas a tener momentos donde algo te moleste, donde alguien cruce tus límites, donde sientas esa chispa de irritación subiendo por tu pecho. La diferencia es que ahora tienes opciones.
Antes esa chispa se convertía automáticamente en un incendio que arrasaba con todo a su paso. Ahora puedes verla, reconocerla y decidir conscientemente si le vas a echar gasolina o si simplemente la vas a dejar que se apague por sí sola. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que responder a cada comentario, a cada crítica, a cada ataque. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la pausa consciente antes de reaccionar. Hay sabiduría en preguntarte, ¿esto va a importar en un año? ¿Vale la pena mi energía? ¿Esta persona merece tener acceso a mi paz interior? Y muchas veces la respuesta es no. La mayoría de las veces la respuesta es no. Una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es entender que las personas solo pueden darte lo que tienen. Si alguien es grosero contigo, probablemente es porque lleva groserías dentro. Si alguien te juzga duramente, probablemente es porque se juzga duramente a sí mismo. Si alguien te trata sin respeto, probablemente es porque no sabe tratarse con respeto a sí mismo. Las personas son espejos de su mundo interior, y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas personalmente. Dejas de sentir que tienes que defenderte de cada ataque, porque comprendes que esos ataques muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones de las inseguridades, miedos y dolores no resueltos de la otra persona. También he aprendido la importancia de establecer límites claros, sin necesidad de enfadarme, límites firmes, pero expresados con calma. Puedes decirle a alguien, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no va a volver a suceder, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un drama, sin necesidad de convertirlo en una guerra. Los límites sanos se establecen desde la tranquilidad, no desde la ira. Y cuando los estableces así, tienen mucho más poder, porque la otra persona siente que no es un ataque emocional, sino una decisión firme y definitiva. He notado que las personas que viven constantemente enfadadas, que están siempre en conflicto con alguien, que tienen una lista interminable de personas con las que no se hablan, generalmente tienen algo en común, tienen mucho dolor no resuelto en su interior, tienen heridas de la infancia que nunca sanaron, tienen traumas que nunca procesaron, tienen iras acumuladas que nunca expresaron de manera saludable, y todo eso se manifiesta en sus relaciones actuales. Explotan por cosas pequeñas, porque en realidad están explotando por cosas grandes que pasaron hace años. Se enfadan desproporcionadamente por situaciones menores, porque están cargando con el peso de situaciones mayores que nunca resolvieron. Por eso, parte fundamental de no enfadarte con los demás es hacer tu propio trabajo interno. Es mirarte al espejo con honestidad brutal. Es reconocer tus heridas. Es buscar ayuda profesional. Si la necesitas es comprometerte con tu propio crecimiento personal. Es darte cuenta de que muchas veces el problema no está afuera, sino adentro. Y cuando empiezas a sanar tus propias heridas, cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te hacían explotar, ahora apenas te afectan. Las mismas personas que antes te sacaban de tus casillas, ahora ya no tienen ese poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un maestro que me marcó profundamente. Le pregunté cómo podía lidiar con personas difíciles en mi vida, personas que constantemente me provocaban, que parecían disfrutar sacándome de quicio. Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, las personas difíciles son tus mejores maestros. Son espejos que te muestran exactamente donde todavía tienes trabajo que hacer en ti mismo. Si alguien puede robarte tu paz con solo unas palabras, eso te está mostrando que tu paz no es tan sólida como creías. Si alguien puede enfadarte tan fácilmente, eso te está revelando que hay botones emocionales en ti que todavía necesitan ser sanados. En lugar de enfadarte con esa persona, agradece porque te está mostrando dónde necesitas crecer. Al principio esas palabras me parecieron locas. Agradecer a las personas que me hacen daño, agradecer a los que me provocan. Pero con el tiempo empecé a entender la profunda sabiduría detrás de ese consejo. Efectivamente, las personas que más me irritaban eran las que me estaban enseñando las lecciones más valiosas sobre mí mismo. Me estaban mostrando mis inseguridades, mis miedos, mis áreas de vulnerabilidad. Y cuando empecé a trabajar en esas áreas, cuando empecé a sanar esos botones emocionales, esas mismas personas perdieron el poder de afectarme. Hay también algo importante que quiero mencionar, y es que no enfadarte no significa ser pasivo. No significa dejar que te pisoteen. No significa quedarte callado ante las injusticias. Hay una diferencia entre la ira destructiva y la indignación constructiva. La ira destructiva es esa que sale del ego herido, del orgullo lastimado, del deseo de venganza. La indignación constructiva es esa que sale de un genuino deseo de justicia, de proteger a los vulnerables,
de defender valores importantes. Puedes defender causas con pasión sin estar enfadado. Puedes luchar por lo que crees sin perder tu paz interior. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser fuerte sin ser violento. Pienso en los grandes líderes de la historia que lograron cambios monumentales sin caer en la ira. Pienso en Gandhi, en Nelson Mandela, en Martin Luther King, hombres que enfrentaron injusticias terribles, que fueron maltratados, encarcelados, que vieron a su gente sufrir y, sin embargo, mantuvieron una dignidad y una paz interior admirables. No porque fueran superhéroes incapaces de sentir ira, sino porque entendieron que la ira no iba a resolver nada. Entendieron que el cambio verdadero viene de un lugar de amor, de compasión, de firmeza tranquila, y eso es algo que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. No necesitas estar liderando un movimiento social para beneficiarte de estos principios. Los puedes aplicar en tu hogar cuando tu pareja dice algo que te molesta. Los puedes aplicar en tu trabajo cuando un compañero te falta el respeto. Los puedes aplicar en el tráfico cuando alguien te cierra el paso. Los puedes aplicar en el supermercado cuando el cajero es grosero contigo. Son principios universales que funcionan en cualquier contexto. También es importante hablar sobre el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfadamos con las personas porque teníamos expectativas sobre cómo deberían comportarse, sobre qué deberían decirnos, sobre cómo deberían tratarnos. Y cuando no cumplen esas expectativas, nos frustramos. Pero la realidad es que las expectativas son el camino más rápido a la decepción. No estoy diciendo que no debas tener estándares o límites. Estoy diciendo que cuando esperas que los demás actúen de cierta manera, cuando pones tu paz interior en manos de las acciones de otros, te estás preparando para el sufrimiento. Las personas van a ser quienes son. Van a actuar desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia historia, y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo respondes tú. He aprendido a soltar las expectativas sobre los demás y a enfocarme en mis propias acciones y reacciones. En lugar de esperar que mi amigo sea más puntual, acepto que la puntualidad no es su fuerte y ajusto mis planes en consecuencia. En lugar de esperar que mi familiar entienda mi punto de vista, acepto que tal vez nunca lo va a entender y eso está bien. En lugar de esperar que todo el mundo me trate con el respeto que creo merecer, me enfoco en tratarme a mí mismo con respeto y en alejarme de quienes consistentemente me faltan el respeto. Es un cambio de enfoque sutil pero poderoso. Pasas de intentar cambiar a los demás a trabajar en ti mismo. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar cambiar a la gente, muchas veces ellos empiezan a cambiar por sí mismos al ver tu transformación. Otra cosa fascinante que he descubierto es el poder de la empatía radical. Y con radical me refiero a llevar la empatía a niveles que normalmente no consideramos. Es fácil tener empatía con alguien que está pasando por una situación difícil, obvia. Es fácil comprender a alguien que perdió un ser querido o que está enfrentando una enfermedad, pero ¿qué hay de tener empatía con la persona que te traicionó? ¿Qué hay de tener compasión por quien te hirió deliberadamente? Ahí es donde la empatía se vuelve verdaderamente transformadora, porque cuando puedes ver la humanidad, incluso en quien te lastimó, cuando puedes reconocer que esa persona también está sufriendo de alguna manera, que también está herida, que también está luchando con sus propios demonios, algo dentro de ti se suaviza. No significa que justifiques sus acciones, no significa que permitas que te sigan lastimando, significa que puedes verlos como seres humanos complejos y no como villanos unidimensionales. He tenido que aplicar esta empatía radical en situaciones muy dolorosas de mi vida. He tenido que buscar la humanidad en personas que me traicionaron, que me mintieron, que me decepcionaron profundamente. Y cada vez que he logrado hacer ese ejercicio, cada vez que he podido ver más allá de mis heridas y reconocer el sufrimiento de la otra persona, he encontrado paz. No una paz falsa que ignora el daño hecho, una paz genuina que viene de entender que todos estamos navegando esta vida lo mejor que podemos, que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos oscuros de los que no nos sentimos orgullosos. Quiero también hablar sobre el peligro de las narrativas que creamos en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, inmediatamente comenzamos a crear una historia completa sobre sus intenciones, sus motivaciones, su carácter. Alguien no te saluda en la calle y automáticamente piensas que te está ignorando deliberadamente, que está siendo grosero, que te tiene mala voluntad, pero la realidad podría ser completamente diferente. Tal vez no te vio, tal vez estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de tu presencia. Tal vez está lidiando con algo difícil en ese momento.
y no está siendo consciente de su entorno. Pero nosotros creamos toda una narrativa negativa en cuestión de segundos y luego actuamos basados en esa narrativa. Nos enfadamos por algo que tal vez nunca sucedió de la manera que creemos. Por eso es tan importante cuestionar nuestras interpretaciones de los eventos, preguntarte, ¿realmente sé qué pasó aquí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Podría haber una explicación diferente? Esta práctica sola puede salvar tantos conflictos innecesarios. He tenido situaciones donde estaba completamente seguro de que alguien me había hecho algo con mala intención, solo para descubrir después que era un malentendido total. Y si hubiera reaccionado basado en mi primera interpretación, habría dañado una relación importante sin razón. Vivimos en tiempos donde todo parece diseñado para mantenernos en un estado constante de irritación. Las redes sociales están llenas de opiniones que nos provocan. Las noticias están diseñadas para activar nuestras emociones más fuertes. Estamos constantemente bombardeados con estímulos que nos invitan a enfadarnos, a indignarnos, a tomar bandos. Y en medio de todo ese ruido, mantener tu paz interior se ha convertido en un acto revolucionario. Negarte a caer en la espiral de ira colectiva, negarte a dejar que cada noticia, cada comentario, cada diferencia de opinión te robe tu tranquilidad. Eso requiere una conciencia y una disciplina increíbles. He tenido que aprender a crear espacios de silencio en mi vida, momentos donde me desconecto de todo el ruido exterior y me conecto conmigo mismo. Puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, puede ser simplemente sentarme en silencio, sin ninguna distracción. En esos momentos de quietud es donde realmente puedo evaluar si estoy viviendo desde la paz o desde la reactividad. Es donde puedo volver a centrarme, es donde puedo recordar quién soy realmente más allá de todas las emociones que pueden estar pasando por mí en un momento dado. Y hablando de emociones, algo crucial que he aprendido es que sentir ira no es el problema. La ira es una emoción humana natural y tiene su propósito. El problema es lo que hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que nos controle, cuando dejamos que nos lleve a decir y hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Puedes sentir ira y elegir no actuar desde ese lugar. Puedes reconocer, estoy sintiendo mucha ira ahora mismo y eso está bien, pero no voy a tomar ninguna decisión ni voy a decir nada hasta que esta emoción se calme. Esa pausa entre el sentimiento y la acción es donde reside todo tu poder. Pienso en todas las relaciones que he visto destruirse porque las personas no pudieron hacer esa pausa. Matrimonios que terminaron por palabras dichas en un momento de ira. Amistades de años que se rompieron por reacciones impulsivas. Familias divididas porque alguien no pudo controlar su temperamento. Y lo más trágico es que en muchos casos, después de que la ira pasa, las personas se arrepienten. Quisieran poder retractar lo que dijeron, quisieran poder deshacer lo que hicieron, pero las palabras ya fueron dichas, las acciones ya fueron tomadas y algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar completamente. Por eso insisto tanto en la importancia de esa pausa. Cuando sientes que la ira está subiendo, cuando sientes que estás a punto de explotar, detente, respira. Si es posible, aléjate físicamente de la situación. Di que necesitas un momento. No es cobardía, es sabiduría. Es proteger tus relaciones. Es protegerte a ti mismo de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. He implementado una regla personal. Si estoy muy molesto con alguien, no envío ese mensaje, no hago esa llamada, no tengo esa conversación hasta que hayan pasado al menos 24 horas. Y te sorprendería saber cuántas veces después de esas 24 horas ya ni siquiera quiero tener la conversación. Ya ni me parece tan importante, ya ni me molesta tanto. El tiempo tiene una forma mágica de poner las cosas en perspectiva. También he aprendido el valor de expresar vulnerabilidad en lugar de ira. Cuando algo me molesta, en lugar de atacar a la otra persona, he aprendido a decir, me sentí herido cuando pasó esto. Me sentí no valorado cuando dijiste aquello. Esto me hace sentir inseguro. Es una forma completamente diferente de comunicación. No estoy atacando, estoy compartiendo cómo me siento. Y es mucho más difícil para la otra persona ponerse a la defensiva cuando te estás mostrando vulnerable que cuando la estás atacando. La vulnerabilidad construye puentes, la ira construye muros. Claro, mostrarte vulnerable requiere coraje, requiere soltar el ego, requiere estar dispuesto a ser visto en tu humanidad completa con tus miedos y tus inseguridades. Pero he descubierto que esa vulnerabilidad es lo que crea conexiones genuinas, es lo que permite que las relaciones sean profundas y auténticas. Porque cuando tú te muestras vulnerable, le das permiso a la otra persona para hacer lo mismo. Y en ese espacio de vulnerabilidad mutua es donde ocurre la verdadera intimidad, la verdadera comprensión. Hay momentos, por supuesto,
donde la relación con ciertas personas simplemente no es saludable y lo mejor es alejarse. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Hay personas tóxicas que consistentemente te faltan al respeto, que te manipulan, que te causan daño. Y en esos casos la respuesta sabia no es quedarte ahí intentando aplicar todas estas lecciones mientras te siguen lastimando. La respuesta sabia es alejarte. Puedes hacerlo sin ira, puedes hacerlo sin drama, puedes simplemente decidir que esa persona ya no va a tener acceso a tu vida, a tu energía, a tu paz. Y está bien, no tienes que mantener relaciones que te destruyen por dentro. El perdón no significa que tengas que seguir exponiéndote al daño. Este proceso de aprender a no enfadarte con nadie es en realidad un proceso de madurez emocional. Es crecer, es evolucionar, es pasar de ser reactivo a ser consciente, es pasar de ser controlado por tus emociones, a ser capaz de observarlas, entenderlas y elegir cómo responder a ellas. Y como todo proceso de crecimiento tiene sus altibajos, habrá días donde lo logres perfectamente, donde algo que normalmente te hubiera hecho explotar apenas te afecte y te sentirás orgulloso de tu progreso. Y habrá días donde falles estrepitosamente, donde reacciones mal, donde pierdas los estribos. Y eso también está bien, eso también es parte del proceso. Lo importante es no rendirte. Lo importante es cada vez que caigas levantarte y seguir intentando. Cada vez que reacciones de una forma que no te gusta, úsalo como aprendizaje. Pregúntate qué activó esa reacción, qué estaba pasando en mí en ese momento, qué puedo hacer diferente la próxima vez. Ese nivel de autorreflexión es lo que te permite crecer, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco mejor de lo que eras ayer. Y lo hermoso de este camino es que mientras más lo practicas, más natural se vuelve. De la E al principio tienes que hacer un esfuerzo consciente enorme para no reaccionar, para hacer esa pausa, para elegir la respuesta sabia, pero con el tiempo se va convirtiendo en tu forma natural de ser. Tu punto de equilibrio cambia, tu nivel de tolerancia se expande, las cosas que antes te sacaban de balance ya no tienen ese efecto. Te conviertes en una persona más centrada, más tranquila, más en paz. Y eso no solo te beneficia a ti, beneficia a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo un modelo de regulación emocional saludable. Tu pareja experimenta una relación donde los conflictos se manejan con madurez. Tus amigos saben que pueden contar contigo sin miedo a que explotes por cualquier cosa. Tu ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Tu presencia se convierte en algo que aporta calma en lugar de tensión. Y todo eso empieza con una decisión personal de trabajar en ti mismo, de comprometerte con tu propio crecimiento, de elegir la paz sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre la ira. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta de tu vida. ¿Cuánta de tu energía se va en estar enfadado con alguien? ¿Cuántas de tus conversaciones mentales son diálogos imaginarios donde estás discutiendo con personas que te hicieron algo? ¿Cuánto de tu paz interior has sacrificado por el deseo de tener la razón o de que otros reconozcan que se equivocaron? Si la respuesta es mucha, entonces es momento de hacer cambios. Es momento de aplicar estas lecciones, no porque yo lo diga, sino porque tu propia vida te lo está pidiendo a gritos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado llena de posibilidades hermosas como para desperdiciarla en resentimientos, en iras acumuladas, en conflictos que no llevan a ningún lado. Mereces vivir en paz, mereces relaciones sanas, mereces dormir tranquilo sin que tu mente esté constantemente reviviendo situaciones que te molestaron. Mereces la libertad que viene de soltar, de perdonar, de elegir conscientemente cómo quieres responder a la vida, y todo eso está a tu alcance. No depende de que los demás cambien, depende de que tú cambies. Depende de que tú decidas que tu paz vale más que cualquier victoria en una discusión, que tu tranquilidad es más importante que demostrar que tienes la razón, que tu bienestar emocional es prioridad sobre tu ego. Así que te dejo con este pensamiento final. La próxima vez que sientas esa familiar sensación de ira subiendo por tu pecho, ese impulso de reaccionar, de responder, de devolver el golpe, haz una pausa, respira profundo, recuerda estas 10 lecciones. Recuerda que la persona frente a ti está luchando sus propias batallas que tú no puedes ver. Recuerda que tu paz vale más que tener la razón. Recuerda que perdonar es un regalo que te das a ti mismo, y entonces elige. Elige la respuesta que tu yo del futuro agradecerá. Elige la acción que te acerque a la persona que quieres ser. Elige la paz. Siempre elige la paz. Ya. ¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande. Fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño. Una palabra, un comentario, un detalle insignificante.
y entendí algo incómodo. No era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte. Sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar. Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque,
Era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó, caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato, ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo, porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda. Y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta. Pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado, estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando.
significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza, y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra maldicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez. Porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos. Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo,
la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero, ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos.
Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión. Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter y su capacidad de liderazgo. Y por eso, cada vez que decide
respirar antes de hablar, observar antes de juzgar y responder desde la claridad en lugar de la emoción, está practicando una de las herramientas más poderosas que existen, la pausa estratégica. Hay un tipo de liderazgo que no se anuncia con palabras altas ni gestos dramáticos. No necesita demostrar poder ni imponer autoridad. Ese liderazgo silencioso se manifiesta en la calma, en la serenidad que usted mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La verdadera influencia no se impone, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted está tranquilo, otros lo perciben y lo siguen, no porque tenga que decirles qué hacer, sino porque su presencia da seguridad. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba con un equipo muy diverso. Un día surgió un error crítico que podía retrasar semanas nuestro progreso. Mientras todos comenzaron a alarmarse y a discutir, sentí la tensión subiendo en la sala. Podría haber reaccionado con prisa o levantar la voz para demostrar autoridad, pero decidí mantenerme sereno. Respiré, observé la situación y propuse un plan paso a paso para corregir el problema. Esa calma silenciosa no solo redujo la ansiedad del equipo, sino que transformó la manera en que trabajamos. La gente empezó a concentrarse, a colaborar, a pensar en soluciones en lugar de problemas. Esa experiencia me enseñó que la calma genera confianza más rápido que cualquier argumento o mandato. La calma como liderazgo no significa pasividad. Significa actuar con claridad y firmeza, sin dejar que la emoción nuble el juicio. Cada decisión tomada desde la serenidad transmite seguridad. Cuando lidera con calma, las personas sienten que pueden confiar en usted incluso bajo presión. Empiezan a imitar su comportamiento, adoptan su estabilidad y eso transforma el entorno. El caos se reduce simplemente porque alguien mantiene dirección sin perder compostura. En mi vida diaria he practicado esta idea en situaciones más pequeñas también. En reuniones tensas, cuando surge desacuerdo o conflicto, no interrumpo ni reacciono con irritación. Escucho con atención, observo la emoción de los demás y respondo con intención. Esa forma de liderar silenciosamente cambia la dinámica, porque las personas sienten que tienen un referente estable. No necesito levantar la voz. La claridad de mi calma es suficiente para guiar. Otro ejemplo es en la vida personal. Cuando un ser querido está angustiado, no intento forzar soluciones inmediatas ni minimizo su problema. Me mantengo presente, sereno, atento. Esa presencia tranquila calma más que cualquier explicación apresurada. La serenidad tiene un efecto contagioso. Lo que uno proyecta emocionalmente influye en el entorno. Mantener calma en medio del conflicto es un acto de liderazgo que no requiere autoridad formal, solo autocontrol. La calma es un lenguaje silencioso que comunica fortaleza, claridad y confiabilidad. Enseña a los demás a responder con racionalidad en lugar de impulsividad. Transformar su entorno comienza con transformar su estado interno. La verdadera autoridad no se demuestra con intensidad, sino con estabilidad. Cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción refuerza ese liderazgo silencioso. Y por eso, cada vez que elige mantener serenidad frente al caos, está liderando de la manera más poderosa posible, sin alzar la voz, sin imponer, solo siendo un faro de calma para los demás. He aprendido que la estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Cada pensamiento que pasa por su mente tiene un efecto directo en cómo se siente y en cómo responde. Si constantemente se dice a sí mismo que todo es difícil, que no puede manejar la situación, que las cosas van mal, su cuerpo y su mente reaccionan con tensión, ansiedad y miedo. Esa narrativa interna moldea su experiencia y sin darse cuenta puede convertirse en su propio enemigo más poderoso. Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrentaba un proyecto complejo que parecía fuera de mi alcance. Al principio mi mente estaba llena de mensajes negativos. Esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto, todo saldrá mal. Cada pensamiento aumentaba mi ansiedad y en lugar de pensar con claridad, sentía que estaba atrapado. Fue entonces cuando decidí cambiar mi diálogo interno.
En lugar de repetir frases que me paralizaban, comencé a hablarme con intención. Esto es desafiante, pero puedo aprender y adaptarme, un paso a la vez. Tengo recursos y capacidad para manejarlo. Esa simple modificación transformó mi perspectiva. La ansiedad disminuyó, mi mente se volvió más clara y pude tomar decisiones más acertadas. Nuestro diálogo interno funciona como un espejo emocional. Lo que nos decimos se refleja en nuestra conducta. La persona que logra mantenerse calmada frente a la presión es aquella que entrena su mente para responder con palabras útiles, no con juicios catastróficos. No se trata de negar la dificultad ni de mentirse a sí mismo. Se trata de hablar de manera que apoye la claridad, la acción y la estabilidad. Por ejemplo, cuando recibo críticas o comentarios difíciles, en lugar de repetir mentalmente "no puedo soportarlo", me digo, esto es información, puedo aprender de esto, puedo elegir cómo reaccionar. Esa práctica reduce la intensidad emocional y aumenta mi control. Incluso en la vida cotidiana, el diálogo interno marca la diferencia. Si usted se encuentra atrapado en el tráfico y piensa, qué horrible, voy a llegar tarde, todo es un desastre, su cuerpo responde con estrés y enojo. Pero si cambia su pensamiento a algo como, está fuera de mi control, puedo aprovechar este tiempo para pensar, respirar y prepararme. Nota cómo su ritmo cardíaco disminuye, su mente se aclara y su respuesta se vuelve más estable. Pequeños ajustes en las palabras que se repite tienen efectos profundos y acumulativos. La disciplina de observar y dirigir su diálogo interno requiere práctica, pero los resultados son inmediatos. Cada vez que interrumpe pensamientos negativos y elige palabras que fortalezcan su calma, está construyendo resiliencia y estabilidad emocional. Con el tiempo se convierte en un hábito. Su mente, acostumbrada a hablar con claridad y apoyo, reduce la reactividad y aumenta la serenidad. Entender esto también significa reconocer que nadie más puede controlar su narrativa interna. Ninguna circunstancia externa puede generar paz si su diálogo interno sigue siendo caótico. La calma nace de adentro y usted tiene el poder de moldearla con cada pensamiento, cada palabra y cada frase que se dice. Cuando usted toma control de su diálogo interno, descubre que incluso en medio del caos puede mantener claridad, firmeza y dirección. Su estabilidad ya no depende del mundo, sino de cómo decide hablar consigo mismo. He aprendido que la verdadera calma no es algo que se aprende como un truco o una técnica que se aplica cuando la situación se pone difícil. Al principio, yo también pensaba que podía entrenarme con respiraciones profundas, contar hasta 10 o repetir frases motivacionales para mantener la serenidad. Y sí, esas herramientas ayudan, pero me di cuenta de que funcionaban solo mientras me esforzaba por recordarlas. La verdadera calma surge cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quien usted es. Se convierte en identidad. Recuerdo un día durante un viaje de trabajo donde todo parecía salir mal. Los vuelos se retrasaban, los clientes estaban impacientes y mi equipo comenzaba a mostrar signos de estrés. Al principio traté de aplicar técnicas. Respiré profundo, repetí mentalmente, mantén la calma, intenté mantener controlada mi postura, pero no fue suficiente. Fue en el momento en que dejé de enfocarme en las técnicas y empecé a decirme, esto es lo que hago, esta es la forma en que respondo, así es como me comporto. De repente, mi reacción fue natural, no forzada. La calma ya no era algo que debía practicar, era lo que yo era en ese instante. Convertir la calma en identidad significa entrenar repetidamente su mente y su comportamiento hasta que la serenidad se vuelva automática. Cada situación pequeña donde decide no reaccionar impulsivamente, cada retraso, cada comentario incómodo que maneja sin perder compostura, son oportunidades para reforzar quién es usted como persona calma. Con el tiempo, no necesita recordar técnicas ni instrucciones. Su respuesta habitual es la estabilidad. Cuando su calma se convierte en parte de su identidad, ya no depende de circunstancias externas ni de un esfuerzo consciente para mantenerla. Otra experiencia que recuerdo
fue durante una presentación importante frente a un público crítico. Antes, habría sentido tensión, respiración acelerada y preocupación por cada detalle. Pero después de años practicando la disciplina interna y de entrenar mi respuesta ante situaciones difíciles, la calma ya no fue un acto, fue mi forma de ser. Mi mente permaneció clara, mi lenguaje corporal seguro y mis palabras precisas. No porque aplicara técnicas, sino porque mi identidad incluía la serenidad como norma. La técnica me había preparado, pero la identidad me permitió fluir. Esto también implica reconocer que cada vez que actúa con calma en medio del caos, está reforzando esa identidad. No se trata solo de manejar el momento, se trata de construir una versión de usted mismo que responde de manera estable sin importar lo que ocurra. Con el tiempo, los demás lo perciben, lo respetan y confían en su presencia porque su calma no depende de nada más que de usted mismo. La verdadera calma no se improvisa cuando el mundo se desordena. Surge de la repetición, del carácter, de la práctica diaria y de la convicción de que la serenidad es quien usted es. Y cuando eso sucede, no hay tormenta que lo haga perder la compostura. Ahora quiero que imaginen por un momento la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el volante. Responder es consciente, es elegir cómo actuar, es demostrar dominio sobre uno mismo. La calma no llega porque todo esté bajo control, llega porque usted decide controlarse, incluso cuando todo parece caótico. Cada respiración que toma antes de hablar, cada pausa que hace antes de juzgar, cada instante en que elige observar en lugar de explotar, está reforzando su identidad como alguien que permanece firme en medio de la tormenta. Piensen en las situaciones que más los desestabilizan. Un comentario inesperado, un error de un colega, un retraso que altera sus planes. En el pasado, esas pequeñas situaciones podían generar frustración, ansiedad o incluso enojo. Hoy, cuando elige mantener la calma, reconoce que no necesita que todo sea perfecto para sentirse estable. Su serenidad no depende de los demás, no depende de la circunstancia, depende de usted. Y esa independencia emocional es poder. Es la libertad de actuar con claridad cuando otros se pierden en la emoción. Cada momento de calma que elige hoy es una inversión en su carácter y en su liderazgo. Cuando se convierte en su forma de ser, no necesita técnicas ni recordatorios. La serenidad fluye naturalmente, incluso en la adversidad. La verdadera calma transforma la forma en que piensa, decide y actúa. Transforma su relación con los demás, con los problemas y consigo mismo. Le permite ver los desafíos como oportunidades para demostrar dominio, no como amenazas que lo arrastran. Hoy quiero que recuerden esto. La calma no es una reacción pasajera ni un estado condicionado. Es identidad. Es la forma en que decide vivir, incluso cuando el mundo es incierto. La práctica diaria, la pausa consciente, el autocontrol y la aceptación de lo inevitable no son solo hábitos. Son la construcción de un ser que no se deja arrastrar por el caos. Y cuando usted se convierte en esa persona, no solo enfrenta la vida con estabilidad, la lidera. Su calma se vuelve su sello, su fortaleza y su ventaja más poderosa. Mantenerse calmado no significa evitar problemas. Significa atravesarlos con claridad, firmeza y propósito. Y esa es la verdadera libertad.